Ahí esta no es novedad. El presidente López Obrador ha insistido en el tema de reforma electoral. De hecho, lo dijo, digamos, las tres reformas con las que quería cerrar su gobierno, su sexenio, eran la eléctrica, la electoral y la de Guardia Nacional. La eléctrica no pasó, la de Guardia Nacional sí, y ahora vamos a esta, a la electoral. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel. Siempre es un gusto estar aquí. Qué gusto, como siempre. Los compañeros. Gracias, Sergio. Muy buenas noches, Juan Pablo. Manuel, Sergio, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández. Muy buenas noches, Manuel, Sergio, Juan Pablo, un placer. Buenas noches. Déjenme cambiarles la pregunta porque lo platicamos hace unos días, si era o no momento de una reforma. Decían y coincidían que quizá antes de una elección, en la antesala de una elección presidencial, no es el mejor momento. Déjenme empezar ahora preguntándoles si hay o no aspectos en la legislación electoral que vale la pena tocar, que vale la pena cambiar. Sergio. Sí hay aspectos que son loables, me parece. Sigo insistiendo que no es el momento, a 1 año o 7 meses de las elecciones, el cambiar las reglas. Y también sí quiero señalar que creo que nuestra legislación electoral es bastante buena. Nos ha dado alternancia de partidos en el poder. Casi el 70% de las elecciones han sido ganadas por la oposición, que es la regla de fuego de cualquier democracia en el mundo. Pero sí hay elementos que entre lo que está proponiendo el presidente, con los que yo estaría de acuerdo, y en algunos casos iría todavía más que el presidente. Por ejemplo, reducir el costo. Por supuesto que estamos todos a favor de reducir el costo, pero hay que reducirlo no con recortes que no tengan ton ni son, sino cambiando las reglas. Casi todos, porque las dirigencias de los partidos, como que a ellos no les gusta mucho el tema. Bueno, por ejemplo, si me dices eliminar los 6,000 millones de pesos de los partidos, 100% de acuerdo. De hecho, yo quitaría completamente el financiamiento público de los partidos. A mí me gusta más el sistema estadounidense, en que los partidos se tienen que rascar con sus propias uñas para conseguir recursos. O sea, yo sí estaría de acuerdo en eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Sí estaría de acuerdo en quitarle al INE todo aquello que no sea indispensable para su función. El INE tiene programas de adiestramiento, programas de equidad de género, programa tras programa, y unos cuestan 200 millones de pesos, otros cuestan 600 millones de pesos. Le va sumando y es una gran cantidad de dinero. Debiera ser un árbitro electoral, como lo es la autoridad electoral canadiense o como lo es el Tribunal Superior Electoral brasileño, y no tiene por qué tener todas esas otras actividades que les han dado. Estoy de acuerdo, no nada más en reducir, porque la propuesta del presidente es reducir los tiempos en radio y televisión abiertas de 48 minutos diarios a 30 minutos diarios. Yo digo, esos hay que quitarlos y punto. Y además en estos tiempos es un castigo innecesario para la radio y la televisión abiertas, cuando ningún otro medio tiene obligación de entregarle ni páginas de los periódicos, ni páginas de las revistas, ni en internet tienes obligación de entregarle tu tiempo al gobierno o a los partidos políticos para que se promocionen gratis. Eso, por supuesto, que ahí estaría yo de acuerdo con el presidente, pero no en reducir, sino en quitarlos completamente. Y hay otros aspectos que sí me parecen positivos. Reducir el número de legisladores me parece bien. El presidente prometió eliminar los plurinominales, con lo cual yo no estaba de acuerdo, pero ahora todos serían plurinominales. Mi objeción ahí, sí estoy de acuerdo en que haya nada más 300 diputados y que pues regresemos a tener 2 senadores por estado. Eso estaría yo completamente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que sean todos plurinominales, porque lo que estás haciendo es entregarle el poder a los dirigentes de los partidos políticos, y yo creo que eso es muy peligroso. A ver, de saque, entonces, ahí están algunos temas. Hay otros, ahora les vamos entrando. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Coincido. A ver, yo lo que creo que nuestro sistema electoral ha funcionado bastante bien. No es verdad que es el más caro del mundo. No es verdad, las elecciones en Brasil costaron más que las que van a costar las de México, pero hay una cantidad de atribuciones, como decía Sergio, que tiene el INE que no tienen razón de ser. Buena parte de los recursos que tiene el INE son para la credencial de elector, que es el documento de identidad que tenemos los mexicanos en términos prácticos. Que debería organizar la Secretaría de Gobernación. Claro, y tenemos una serie de mecanismos para las elecciones
Ningún país tiene un padrón electoral con fotos de todos sus electores. No, la brasileña es un cartoncito que te dan. No, y la foto, el padrón con foto de cada uno de los electores. La desconfianza cuesta mucho también. Desconfianza, bueno, pero como tú dices, eso se hizo por desconfianza. Eso se hizo porque, sobre todo, buena parte de estas reformas las impulsó el ahora presidente López Obrador, entonces candidato López Obrador, en la reforma que se hizo en 2007, que fue una reforma que tuvo, desde mi punto de vista, muchos errores y terminó contaminando mucho el sistema electoral, haciéndolo demasiado estricto, quitando la liberalidad que tenía el sistema electoral. Después la reforma de 2013-2014, aún concentró más en las dirigencias de los partidos, el sistema electoral, el manejo de los recursos, de los candidatos, de los tiempos de radio y televisión. Eso es lo que habría que cambiar. Pero también me parece que no solamente hacer una reforma electoral a tan poco tiempo de las elecciones, estas reformas se hacen al inicio de un sexenio, no al terminar un sexenio. Me parece que va a ser muy complicado, pero también va a ser muy complicado porque lo que se está proponiendo en esta reforma es un cambio de sistema político. Cambias la integración del INE, estás proponiendo un instituto nuevo, estás proponiendo un tribunal nuevo también diferente, estás proponiendo que se elijan de distinta manera tanto los integrantes del instituto electoral como del tribunal, estás modificando profundamente en un tema que tendría que ser debatido en forma muy detallada la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces me parece que querer sacar eso de aquí a fin de diciembre, que termina el periodo, 15 de diciembre, es irresponsable. Las probabilidades de que la reforma salga peor que lo que tenemos son enormes. Son altísimas. El dinero a los partidos sí está. El dinero a los partidos, claro que hay que quitarle el dinero a los partidos, hay que quitarle los tiempos. Y tener, como tienen muchos otros países, quizás una cantidad. Por ejemplo, a mí me gusta lo de España. Puedes tener una cantidad determinada para el proceso electoral. Si quieres más, y si no llegas al porcentaje de votación, lo regresas. Entonces, no es eso negocio. Es un buen negocio. En Estados Unidos también dicen, en Estados Unidos se les da apoyo a los partidos. Sí, si no tienes apoyo privado. No hay apoyo público. Para las campañas presidenciales, a los candidatos a la presidencia pueden asumir una cierta cantidad de dinero público o pueden renunciar. O renuncian al financiamiento privado. Exactamente. Pero que yo recuerde, no ha habido un solo candidato a la presidencia. Exactamente. Pero los partidos pequeños pueden pedir, cuando tienen estos candidatos que no figuran nunca, pueden pedir dinero. Pero que lo hagan. Si hay partidos pequeños que tú dices, bueno, hay una cantidad X, pero no las cantidades que estamos manejando ahora. Es una cantidad brutal, porque además la legislación que tienes va indexando esas cantidades año con año, y en los hechos que los partidos cada vez tienen más. Ellos sí, cada vez ganan más, tienen más recursos. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Para mí, en sentido preelectoral, hay un tema importante que tiene que ver con la fiscalización del dinero y el poder que tienen los grupos del crimen organizado, sobre todo últimamente sobre la coerción electoral, y sobre también un tema de financiamiento que no entra, digamos, dentro de lo que el INE puede hacer o no puede dejar de hacer. Lo que el INE hace bien es organizar las elecciones en la jornada electoral, y a partir de ahí me parece que hay muchos pendientes que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tienen que ver con muchos otros factores que son imposibles en ese sentido que el INE pueda atender. De que tiene más atribuciones de las que debería, por supuesto. Me parece que el gran pendiente en ese sentido ha sido la modernización del INE como tal, a partir de los procesos del recorte presupuestario y de no irlo haciendo cada vez más grande, que es lo que ha venido sucediendo en cuestión de tareas que no tienen razón de ser para una jornada electoral. Y hoy por hoy son pocos los países en el mundo que no pueden manejar una jornada electoral. Por supuesto que ha costado un trabajo y que ha sido un tema de muchos años para llegar a este punto, sí, pero a partir de este punto llegado hay muchas cosas que se pueden hacer para recortar los costos y sobre todo para modernizar los procesos electorales. Eso con respecto al tema del INE. Con respecto a la propuesta específicamente del presidente López Obrador, porque hay más de 50 propuestas que están siendo analizadas en las comisiones electorales,
electorales. O eso dicen, ¿no? Pues, o eso dicen y quizá nada más van a más de 50. Pero ahí el tema es que no, Bueno, no digo, hay se está dictamen discutiendo, todavía. no hay dictamen, se está discutiendo y no, Morena parece ser que no va a aceptar las condiciones o las propuestas de ningún otro partido. Como tú lo decías al principio, así como fue la reforma eléctrica que decía el presidente López Obrador, va como va y va porque va y no fue, así también parecería ser que en este momento está la posición de la oposición con respecto a la propuesta específicamente del presidente López Obrador. Ahora, en cuestión me parece que sobre representación, que es uno de los temas que también se están tocando, es necesario atenderlo y que es un lastre que viene cargando la política mexicana desde hace varios años. Si se piensa en un tema de plurinominales o de recorte de representantes legislativos, pensar también en la redistritación, que es algo que no se ha hecho hace muchos años y que iría acorde al recorte que se tiene dentro de la cantidad de legisladores que hay. Y a partir de ahí me parece que son propuestas viables que podrían ser discutidas por la oposición. Habrá que ver la negociación que está ocurriendo al interior de las comisiones, al interior de los partidos políticos, pero parecería ser que en esos momentos no hay negociación y no hay discusión con respecto a agregar o integrar propuestas que no sean la del presidente. A ver, si les sigo, digamos, por donde van el caminito, menos dinero a los partidos, sin duda. La mayoría estaría a favor, ¿no? Y es lo que dice también la encuesta que se levantó hace un par de meses y que trascendió la semana pasada, más de 90% por de el los gasto mexicanos. enorme de los partidos políticos. Menos recursos al INE, que pasaría por quitarle, digamos, esta carga, atribuciones, cosas que viene Responsabilidades, ¿no? Que en tiene ese que costal cargando, ¿no? Responsabilidades al INE. El tema, a ver, donde creo que está una parte importante de la diferencia es en la manera en la que se elegirían a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del Consejo General del Hacerlo INE. por voto directo me parece una Sí, locura. a mí eso me parece muy peligroso. A ver, O sea, la propuesta del presidente es cada uno de los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, presenta una batería de nombres y entonces los ciudadanos salen y votan y los más populares se muchos quedan. más jueces oficialistas o va a haber muchos más árbitros oficialistas de esta manera porque finalmente los poderes se van alineando siempre con el gobierno en turno, entonces le estás pidiendo al Ejecutivo que proponga, le estás pidiendo al Judicial que proponga, buena parte del Judicial ya está de hecho cooptado por el presidente, le estás pidiendo al Legislativo que domina el Morena y el partido del presidente que ponga también su lista y después votación popular. Pero el problema es la votación popular en sí, eso es lo que a mí me inquieta. A ver, no hay ninguna duda de que Morena y el presidente López Obrador son los más populares en este momento. Imagínate tú campañas en las que los candidatos a consejero del INE y a magistrado del Tribunal Electoral te digan, es que yo voy a favorecer todas las propuestas del presidente, como el gobernador Rubén Rocha. No sé qué haya dicho el presidente, pero si lo dijo el presidente, entonces estoy a favor, porque lo dijo el presidente. Y te van a hacer eso, ¿por qué? Porque es muy popular el presidente, sí lo es. La función del árbitro no es ser popular, la función del árbitro, y ahí están los textos de Galeano, el gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que te dice, bueno, el árbitro tiene que ser por naturaleza impopular, esa es su naturaleza. Si hiciéramos una elección de los árbitros del fútbol, pues ganarían todos los que prometieran ayudar a los equipos más populares, a las Chivas y al América. ¿Y qué pasa entonces con los equipos chiquitos? ¿Qué hacemos los necaxistas? Los necaxistas, los del No ganarían una, a ver, eso sí no es aceptable. Que hay mejores formas de elegir a los consejeros del INE, yo estoy de acuerdo, pero a ver, ha estado circulando en redes sociales una entrevista de Andrés Manuel López Obrador de los años 90, cuando él era presidente del PRD, que dijo que una de las grandes reformas del 97 había sido precisamente la composición de los consejeros del IFE y que los partidos de oposición por primera vez habían tenido la posibilidad de intervenir en la elección. Yo creo que, sobre todo ahora que tenemos estos comités de preselección y que están seleccionando candidatos, yo sí creo que hemos tenido muy buenas elecciones de consejeros para despartidizar el Consejo General del... A ver, no había otras formas, los brasileños lo que hacen con el sistema judicial, son en jueces. Argentina también, Sí. en Uruguay también, creo que en Chile también. Pero bueno, así tenemos el sistema. No es un mal sistema. La verdad, en ese sentido, en la elección de los consejeros, funciona relativamente bien y se lo pueden tener ¿Qué dicen los relativamente. médicos? Primum non nocere. Primero, no le hagas daño al paciente. Claro. O sea, si el paciente está bien,
Primero, no le metas cosas. Ahora, hoy en el esquema actual, Morena podría poner a los consejeros electorales, a los cuatro los podría poner el partido del presidente. Sí, podría ponerlos, tendría que negociar un mecanismo de negociación. Dos terceras partes, pero está cerca de las dos terceras partes. Es un mecanismo de negociación viable, eso es lo que quiero decir. ¿Para qué le metemos? Yo creo que hay cosas del INE que se deben cambiar, por supuesto. Pero si vamos a una cirugía mayor del sistema electoral y del sistema político a 1 año, 7 meses de las elecciones, y se quiere hacer además en un lapso de 1 mes, porque estamos hablando que el 15 de diciembre quieren tener aprobado eso, no va a funcionar, no porque no hay consensos. Es mucho más probable que salga mal a que salga bien. Y no va a haber consensos, no vas a lograr consensos. Entonces, a ver, el gobierno quiere tener más control sobre el INE. Bueno, viene la elección de 4 consejeros, se van entre ellos, se van Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son las bestias negras. Las bestias negras, claro. Abril del próximo año. Y ya tienes... ya tendría la mayoría. Ya le redujiste 5,000 millones de pesos al presupuesto del INE. Pero a ver, los nuevos consejeros que han entrado, a pesar de que venían de la izquierda, no sé, Ukip Espadas o y otros consejeros. Carla Humphrey, han demostrado ser muy buenos consejeros y muy imparciales. Han funcionado bien, han funcionado bien y no vas a tener consejeros puros, porque nadie quiere ser consejero electoral si en realidad es un buen médico que se dedica a hacer trasplante de riñón. Entonces no le ven pies. Lo que han advertido los organismos internacionales en ese sentido, justamente en la revisión de la propuesta del presidente López Obrador, tiene que ver con los consejeros y tiene que ver con la independencia vía también la Secretaría de Gobernación. Son las dos grandes advertencias. Yo estoy de acuerdo. Yo veo muy poco posible que esta pueda ser una reforma que se procese, que pueda empoderar a los partidos de oposición y ante ello con las presiones o con las negociaciones pudieran votar en favor. Me parece que tendrá el mismo destino que tuvo la reforma eléctrica, en la cual no se le quiso cambiar absolutamente nada y a partir de ahí... ¿Tú crees que el PRI no va a acompañar? Yo creo que no va a acompañar. Yo creo que no. Porque el PRI se estaría suicidando, fundamentalmente. Bueno, ya lo han hecho varias veces. Estarían dejando el control a Morena. Ahí desaparecería el PRI.